Regresamos. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, como le comentamos al principio del programa, ahí vamos a hablar de dos importantes reformas. Acabamos de conversar con Francisco López Bárcena sobre la ley de pueblos originarios, pueblos indígenas en México, y ahora ya tenemos en línea telefónica. Le agradecemos enormemente a Santiago Aguirre, maestro Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, uno de los más importantes que hay en el país, y quien ha venido analizando desde hace varios años, no en este sexenio, incluso en otros, el tema del avance de lo que llamamos militarización, y en este sentido pues es muy preocupante esta iniciativa para llevar a la Guardia Nacional bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. Santiago Aguirre, muchas gracias por atender esta llamada. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué tal, Rubén? Al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio y buena tarde a todo el auditorio. Gracias, Santiago. Te saluda Rubén Martín. Y bueno, pues directamente, no sé si nos puedas hacer un resumen. Sé que publicaron un hilo bastante interesante en Twitter en días pasados justo sobre este tema, pero para el auditorio que a lo mejor no está familiarizado, ¿por qué es importante este tema y digamos cuál es lo que está legislando de manera sustancial? Sí, claro que sí, Rubén. Pues es un tema de relevancia. A ver, hay que empezar recordando que la Guardia Nacional fue creada en 2019 con un acuerdo prácticamente de unanimidad entre todas las fuerzas políticas que coincidieron en que México necesitaba una corporación civil de alcance nacional, con doctrina civil, con mando civil, de naturaleza civil, en la cual las Fuerzas Armadas prestaran apoyo en tanto se fortalecía y alcanzaba implantación territorial, es decir, solo transitoriamente. Eso fue lo que motivó el acuerdo unánime de todas las fuerzas políticas, y por eso se reformó en ese momento la Constitución, preservando en el artículo 21 la precisión de que la Guardia Nacional sería civil. Ahora, muy rápidamente, Sí. Impulso inicial de darle una identidad civil a la Guardia Nacional se fue perdiendo. El comandante que se nombró era de extracción militar. En los hechos empezó a prevalecer la impronta castrense. Así llegamos hacia el 2021, y en el 2021 el presidente de la República anunció que buscaría entregar la Guardia Nacional a la Sedena, y se impulsaron una serie de reformas a la ley secundaria sin cambiar la Constitución en el año 2022. Estas reformas se aprobaron, fueron impugnadas en acción de inconstitucionalidad, y cuando en 2023 la Corte analizó el caso, ya bajo la presidencia de la ministra Norma Piña, la mayoría del Pleno encontró que efectivamente estas leyes secundarias contradecían el artículo 21 constitucional, que ordenaba que la Guardia continuara en la Secretaría de Seguridad Pública y que fuera civil. Precisamente fue por esa resolución de la Corte que se aceleró la animadversión del presidente contra el Poder Judicial Federal, y seguramente ahí está el origen de la reforma judicial reciente que se aprobó la semana pasada. Adicionalmente, en respuesta a la resolución de la Corte, el presidente de la República, el 5 de febrero de 2024, anunció que buscaría, entre otras cosas, cambiar la Constitución para poder entregar la Guardia Nacional a la Sedena. Ya después de la elección del 2 de junio, la legislatura saliente lo dictaminó así. En agosto se hizo el dictamen, ahora ya se aprobó en comisiones, y estamos el día de hoy ante la inminencia de que se vote favorablemente en el Pleno y probablemente el lunes en el Senado. Y digamos, a la luz de los antecedentes recientes, pues es claro que pasará en sus términos, sí, y que no será detenida. ¿Cuál es la preocupación? Exactamente, de eso a ver, por un lado, Jesús, Rubén, el tema de que esta reforma implica renunciar, ahora sí en forma definitiva, porque esto será muy difícil de revertirlo,
a la posibilidad de que México cuente con una policía civil de alcance nacional, porque la Guardia Nacional va a ser de la Sedena. El único candado es que los elementos tengan formación policial, pero quienes han investigado con seriedad cómo es esa formación, pues han encontrado que es de papel y meramente orientada a satisfacer requisitos administrativos, pero no a que sean verdaderamente policías y no soldados. Y esto abre una serie de preocupaciones respecto del empoderamiento militar, de las relaciones cívico-militares y los riesgos a los derechos humanos. Uh-huh. Pero adicionalmente es muy importante subrayar que esta reforma no se agota en el tema de la Guardia Nacional. Aprovechando que se va a modificar la Constitución, lo que la mayoría parlamentaria y el Ejército están buscando es reformar también el artículo 129 de la Constitución, que ha permanecido intocado prácticamente desde la Constitución de 1857, en ese entonces era el artículo 122, que establece un límite objetivo al tipo de actividades y de tareas que se le pueden encargar al ejército en tiempos de paz. Lo que se pretende con esta reforma es eliminar ese límite, y con ello se abre la puerta para que lo que vimos este sexenio, en términos de que se le pueda encargar al ejército cualquier cosa que se le ocurra al presidente o a la presidenta de la República, pues tenga base constitucional. Entonces, esta reforma va más allá de la Guardia Nacional, sin duda alguna profundiza la militarización. Exacto. Y el empoderamiento militar, y por eso los organismos de derechos humanos estamos señalando preocupaciones y alzando la voz sobre el tema. Santiago Aguirre, no sé si coincidas, pero me parece que uno de los virajes discursivos más notables de López Obrador en particular, pero de su movimiento, de su partido, fue su relación con los militares, de hablar y de prometer que regresaría a los militares a los cuarteles durante la campaña electoral. Pues cambiaron y se acercó de una manera mucho más fuerte que en otros sexenios a los militares, y como ya dijiste, les encargó muchísimas tareas adicionales más allá de las que, digamos, hacían habitualmente. Todo esto, entonces, y bueno, ellos lo justifican diciendo que finalmente el ejército es pueblo uniformado, que ya no reprime, que ya no violan derechos humanos. Pero ¿por qué debería preocuparnos esta tendencia hacia la militarización más allá de lo que nos has dicho, Santiago? Sí, fundamentalmente porque en el ejército, en la Marina, en la Fuerza Aérea, ahora en la Guardia Nacional, en las Fuerzas Armadas en su conjunto, suele prevalecer un muy fuerte espíritu de cuerpo que provoca que cuando hay denuncias de violaciones a derechos humanos o de actos de corrupción, que va a ser, digamos, la herencia en temas militares de este sexenio, va a tener que ver con corrupción, por toda la participación y actividad económica que está teniendo las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Lo que hace este espíritu de cuerpo es que cuando hay denuncias por violaciones de derechos humanos o corrupción, prevalezca la idea de que las propias Fuerzas Armadas deben hacerse cargo, sancionando, investigando, y con mucha frecuencia esto se traduce en impunidad. Y ha sido una constante en México desde los años 70. Lamentablemente, las instancias civiles que deberían actuar como supervisoras, como auditoras, como investigadoras y contrapeso de los posibles abusos militares, se autoinhiben por temor cuando tienen que interactuar con la milicia. Y eso hace que sea un cuerpo muy renuente a rendir cuentas. Y efectivamente, como lo decían, es un giro inesperado en el sexenio. Incluso si dijéramos, bueno, es que en seguridad era indispensable seguir contando con la colaboración militar, pues sigue resultando inexplicable que se les haya pedido tanta participación en otros temas de infraestructura y demás. Administrativos incluso, ¿no? Administrativos, como lo dices, claro, incluso. Y eso es lo que genera preocupación. Sobre todo el hecho de que, como se está partiendo de la premisa de que las Fuerzas Armadas, por serlo, son más eficientes y son incorruptibles, se les están entregando parcelas de poder como cheque en blanco. Así es. Sin contrapesos, sin controles civiles,
en fin, y digamos, no es solo un tema militar, ¿no? Cualquier corporación, cualquier institución que empieza a detentar demasiado poder sin transparencia, sin rendición de cuentas, pues por propia naturaleza va a propender al abuso. Creo que es Claro. algo que incluso en naturaleza humana, ¿no? Santiago, te saluda Jesús Estrada. Justo en ese sentido del tema de la impunidad, quería preguntarte si en esta reforma se toca para algo el tema de la justicia militar, justamente mecanismos para que los altos mandos principalmente rindan cuentas en sus actuaciones. Y esto a propósito porque la pasada reforma judicial me parece que no se tocó para nada el tema de la justicia militar. Ahora me parece que tampoco. ¿Cómo queda este asunto? Y hablando de impunidad, justamente. Sí, como muy bien lo señalas, Jesús, en la reforma judicial no se tocó la justicia militar, ¿verdad? Nadie habla ahí de que los jueces militares no tengan legitimidad porque no han sido votados, ¿no? Uh-huh. Y en esta reforma en lo particular sí se modifica el artículo 13 de la Constitución, que es el que establece que prevalecerá el fuero militar para aquellos casos relacionados con delitos y faltas administrativas asociadas a la disciplina militar. Y lo que se hace es que se habilita el fuero militar para conocer de delitos y faltas que cometan los elementos de la Guardia Nacional. No se trastoca la limitación que impide que esto ocurra en casos donde las víctimas sean civiles, que como saben ustedes, es una limitación que se obtuvo después de una lucha de años del movimiento de derechos humanos, que llegó incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la cual el ejército se resistió hasta el final, pero tampoco se avanza, ¿no? Porque lo que hemos visto en los últimos años es que este empoderamiento militar lo que ha generado es que en delitos cometidos por militares se permita que las autoridades civiles realicen la investigación solo en parte, porque el ejército, bajo el pretexto de que va a investigar si hay faltas a la disciplina militar, sigue interviniendo, actúa como primer respondiente, realiza sus propias investigaciones, y lo que hemos documentado en el Centro PRO en casos tan emblemáticos como Tlatlaya es que se están generando investigaciones paralelas, ¿no? Porque, pues, hay que decirlo con todas sus letras, el ejército se resiste a perder el poder de investigar y juzgar a sus integrantes, no está dispuesto a que el control sobre esas conductas lo ejerzan autoridades civiles, y las propias autoridades civiles de la Fiscalía General de la República son complacientes con eso, se autoinhiben, le temen a la milicia, y entonces se va generando, más que por las normas, por las prácticas, un entorno de poca rendición de cuentas propicio para los abusos. ¿Y cómo estás viendo la discusión en la Cámara de en el Congreso, tanto en Cámara de Diputados como de Senadores? ¿Ves la posibilidad de que a lo mejor no alcance los 2/3 o ya como vimos con la aprobación de la reforma del Poder Judicial ya es inevitable que se aprueben estas reformas deseadas por el presidente López Obrador? Pues salvo su mejor opinión, lo que ocurrió la semana pasada creo que rompe la cohesión de lo que pudo haber sido un bloque de contención opositor. Creo que es claro que el partido en el poder tiene la mayoría suficiente y bastante para reformar la Constitución. Hay que decir también con justicia que tampoco es que el PAN y el PRI hayan sido poco afectos a la militarización, ¿verdad? Ha sido un tema en el que consistentemente, cuando gobernaron, hicieron también lo propio, ¿no? He escuchado en el debate que algunos diputados y diputadas tienen claro que lo de Guardia Nacional no tendría por qué hacer necesario tocar el artículo 129, ojalá que al menos en eso se sostengan, pero todo indica que se aprueba hoy en diputados y el lunes en el Senado, y que tendremos esta reforma constitucional ya votada favorablemente. En conjunto, leí la columna que publicaron en Animal Político sobre las secuelas, así se llaman las secuelas de la reforma
judicial. En conjunto, ¿cómo estás viendo el cierre del sexenio, Santiago Aguirre, con estas reformas en términos de cómo está terminando el gobierno? Ahí hemos hablado aquí con otros analistas, algunos coinciden, otros no, acerca de los riesgos a la frágil e imperfecta democracia mexicana con estos liberal mexicana, con estas reformas. ¿Cuál es tu opinión? Muchas gracias por la referencia a la columna. Justamente allí intentamos hacer un análisis de conjunto de lo que está ocurriendo, porque en derechos humanos, ya lo habíamos platicado en el espacio de ustedes, donde muy amablemente nos invitan, pues la evaluación del sexenio no era positiva, incluso reconociendo avances en derechos sociales. Pero digamos, en eso terminaba resultando similar a otras administraciones previas, ¿no? Pero esta aceleración de los tiempos políticos que hemos tenido en las últimas semanas para sacar reformas constitucionales de muy ando calado, estando todavía en el aire el anuncio de que también vendrá la eliminación del INAI, la reforma electoral, que es preocupante, sentimos nosotros en el Centro PRO que, visto de conjunto, sí habilita expresar preocupaciones sobre el futuro del régimen político, porque se están trastocando específicamente en la reforma judicial, por cuanto hace a la división de poderes, decisiones políticas fundamentales del Estado mexicano de manera muy precipitada, con formas muy poco respetuosas del pluralismo, con un avasallamiento que empieza justificadamente, creemos nosotros, a generar preocupación. No estamos en el Centro PRO en la lógica de quienes con mucha estridencia hablan de tiranía, dictadura, en fin, pero ciertamente tampoco en quienes del lado del partido en el poder ven estas últimas reformas como un fortalecimiento de la democracia. Sí nos parece que, por el contrario, estas últimas reformas habilitan empezar a hablar de erosión y de declive democrático en un sentido similar al que han experimentado otros países, desde luego reconociendo que eso no quiere decir que haya ya una ruta fatal hacia adelante, pero creemos que hoy por hoy las alarmas están muy justificadas. Santiago, nos quedan unos segundos. Rápidamente quería preguntarte, vivimos en un proceso de militarización en el país, esto a propósito de que hoy Claudio Sheinbaum repite un argumento de López Obrador, que es: no hay militarización porque aquí el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es un civil, una presidenta o un presidente. Ese es el argumento. ¿Tú crees que sí vivimos un proceso de militarización? Sin duda alguna, yo creo que son malabares verbales. La militarización hoy es lo que siempre ha sido, la transferencia de responsabilidades civiles al sector militar, acompañada de una mayor presencia de militares en instancias civiles en el gobierno federal y en los estados de la República, la asunción de las visiones, el equipamiento, el despliegue táctico operativo propio de la milicia en las policías, y la difusión de esta idea no respaldada por la evidencia empírica de que en cualquier tema pueden intervenir los castrenses bajo la premisa de que son más incorruptibles y más eficientes. Sí. Todo eso es militarización y es lo que estamos viendo en el presente. Entonces, se puede hacer la discusión sobre palabras y tal, pero la realidad es la que es, y sin duda estamos en una expansión del poder militar en el país. Yo creo que cualquiera que, digamos, se despertara en el México de 2018 y después en el 2024 y le preguntáramos ¿tienen o no más poder los militares hoy? Pues dirían sin duda alguna que hoy tienen más, y el presupuesto lo refleja, por más que el comandante supremo y la comandanta a partir del 1 de octubre sea civil. Así es. Santiago Aguirre, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada y queremos comprometerte al aire si tú o alguien más del Centro PRO podemos conversar con ustedes sobre el tema de los 10 años de Ayotzinapa la próxima semana, ¿no? Seguimos en contacto.
Con todo gusto, siempre estamos en contacto y muchas gracias por el espacio. Al contrario, buena tarde. Vamos a una pausa y regresamos prácticamente para despedir el programa. Ya regresa. Cosa